Hola, nos alegra nuevamente verlos en una clase más de su materia Lengua Materna Español. En este programa terminaremos de estudiar la manera en la que debemos analizar y utilizar documentos administrativos o legales. En la clase pasada estudiamos la función de los documentos administrativos o legales y el tipo de palabras que suelen utilizar. Para que refuerces lo que has aprendido, realizaremos un breve ejercicio. Contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Cuál es la función de los documentos legales o administrativos? ¿Qué tipo de verbos se suelen utilizar en este tipo de documentos? Explica cada tipo de verbo y escribe un párrafo en el que los utilices. ¿Cuál consideras que es la razón por la que este tipo de documentos utilizan estos verbos? Si recuerdas, en una clase anterior estudiábamos cuál era la función de los documentos legales y administrativos. La función de este tipo de documentos radica en que regulan el intercambio comercial de productos o servicios entre personas o empresas y permite que quienes adquieren o venden un producto o servicio tengan claridad acerca de las condiciones en las que se está realizando el intercambio y conozcan cuáles son sus derechos y obligaciones. Tal vez en este momento estés pensando que no es tan necesario que tú comprendas la importancia de saber utilizar e interpretar este tipo de documentos, pues es probable que sean tus padres o personas adultas quienes se hacen responsables de la compra de productos o bienes o de la contratación de servicios para tu hogar. Sin embargo, cuando hablamos de productos y bienes, no únicamente nos estamos refiriendo a los más evidentes como el refrigerador o la televisión, sino también a aquellos que brindan cierta estabilidad a largo plazo, como un terreno o una casa. Imagínate qué pasaría si quien invirtiera en comprar este tipo de bienes no utilizara un documento legal para asegurar su patrimonio. Incluso podría perderlo todo. Parte de aprender la relevancia y la necesidad de saber interpretar este tipo de documentos, es importante que consideres los siguientes 3 aspectos. Garantizan la seguridad financiera de los involucrados en el intercambio. Aseguran la protección de los datos personales de quienes los utilizan. Respaldan nuestros derechos constitucionales. Con lo que has aprendido hasta ahora, el primer punto puede que te quede más claro, pero tal vez los últimos 2 no, por lo que nos explicaremos. Actualmente, debido al aumento del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, también se han incrementado algunos tipos de delitos cibernéticos como el ciberbullying, el cual además se suele dirigir a personas a partir de tu edad. El ciberbullying es una palabra que se utiliza para describir el acoso que sufre una persona mediante Internet, por ejemplo, a través de las redes sociales. Y entre las formas más comunes en las que se presenta este delito cibernético se encuentran acoso por mensajería instantánea o redes sociales, WhatsApp, Facebook, etc. Robo de contraseñas, suplantación de identidad, publicaciones ofensivas en redes sociales. Para poder enfrentarse a este tipo de delito, existe un documento legal que ampara a los usuarios de todas las redes sociales, aplicaciones, páginas web, etc. Los contratos de privacidad y resguardo de datos personales. Tal vez hayas notado que siempre que registras una cuenta en cualquier red social, debes aceptar una serie de términos y condiciones para poder abrirla. Bueno, pues justo lo que estás haciendo es aceptar un contrato legal que, entre otras cosas, debe ampararte si alguna vez eres víctima de alguno de los delitos que mencionamos. Como puedes notar, los documentos legales y administrativos están presentes en nuestra vida cotidiana. Ahora profundicemos en el tercer punto. Como has aprendido en tus clases de formación cívica y ética, todas las personas que nacemos en el país contamos con una serie de derechos y obligaciones plasmados en la Constitución, y el gobierno, a través de las instituciones públicas, es el encargado de garantizar su cumplimiento. Bueno, pues justo los documentos administrativos y legales son los que se utilizan para que los derechos y obligaciones constitucionales se vuelvan reales y efectivos. Por ejemplo, la Constitución dice que todos tenemos derecho a tener una identidad y para esto se utilizan actas de nacimiento, credenciales de elector,
pasaportes, etc. También, la Constitución establece que debemos poder acceder a una serie de servicios básicos como la luz, el agua, etc. En este caso se utilizan recibos que atestiguan que realmente estamos accediendo a estos derechos. Sin embargo, para poder interpretar y por lo tanto utilizar mejor este tipo de documentos, son necesarias algunas habilidades específicas. Veamos cuáles son. Identificar la estructura del documento. Por ejemplo, un contrato suele estar dividido en cláusulas, las cuales te servirán para conocer las condiciones que amparan el intercambio legal, comprender el vocabulario especializado que utilizan. Para esto existen diccionarios especializados en los que puedes consultar términos que en un documento de este tipo tienen un significado particular. Identificar los documentos que se solicitan. Con lo que estudiamos acerca del ciberbullying, podemos comprender mejor la importancia de valorar qué datos podemos proporcionar y cuáles no. Tal vez en este momento estés pensando que este tipo de documentos están más presentes en tu vida cotidiana de lo que te imaginabas. Reflexionaremos sobre eso. Escribe en tu cuaderno en qué situaciones de la vida cotidiana utilizas algún documento legal o administrativo y para qué te ha servido. Reflexiona qué te imaginas que podría pasar si en esos casos particulares no hubiera ningún documento de este tipo. Por último, hagamos un ejercicio para poner en práctica lo que hemos estudiado en esta sesión. Lee con atención el siguiente texto y responde estas preguntas. ¿Qué tipo de documento administrativo aceptan los usuarios de la app para acceder al servicio que se describe en el artículo? ¿Cuál consideras que es la importancia de ese documento en este caso particular? ¿Crees que todos los usuarios leyeron y aceptaron con conocimiento ese documento? ¿Qué consecuencias crees que pudo tener esto? Según el artículo, ¿qué fallas hubo en este documento que desencadenaron la problemática? Gracias por acompañarnos en una sesión más de tu clase de lengua materna español. Nos vemos.